listo para conversar con don Emilio Garrote Campillay. Él es académico de Derecho Público del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama. Y estamos en directo con él. Don Emilio, gracias por aceptar mi propuesta de poder conversar con usted temas que son inherentes a lo que se viene, se aproxima, a las elecciones, bueno, lo que es la Constitución y todo eso. Gusto de tenerlo en la radio, don Emilio, ¿ah? Muchas gracias, Orlando. La verdad que yo acepté gustoso la invitación. Bueno, tenemos un lazo de amistad que nos une hace bastante tiempo, así que me interesaba mucho la propuesta. Aprovecho a saludar a quienes nos están escuchando a esta hora en la provincia de Huasco. Un saludo muy cariñoso y afectuoso a Vallenar, que es mi territorio, mi tierra, mi pueblo natal, y también a la comuna de Alto del Carmen. La idea es básicamente poder aportar en la medida de lo posible con cuestiones que le interesan a las personas, a los ciudadanos, porque la verdad que estamos en una sociedad donde cada día se requiere un mayor grado de participación, pero esa participación tiene que ser responsable, o sea, debe ser informada, y en eso se trata, y ustedes como medio de comunicación social, yo los felicito por esta instancia, así que en la medida de lo posible vamos a aportar desde nuestra disciplina. Encantado de estar con ustedes. No, para mí un agrado, Emilio, y bueno, la gente a veces técnicamente no se maneja muy bien o bien no tiene un conocimiento acabado en realidad de los temas que son las temáticas reales de lo que conlleva a todo esto de las elecciones. ¿Por qué por qué la gente, bueno, quiere ir por el apruebo o por el rechazo? Vamos a hablar muy democráticamente de un cambio de constitución o no un cambio de constitución. Bueno, hay temas importantes que yo le pedí a usted que lo tomáramos, como por ejemplo, son cuatro puntos importantes que lo vamos a tratar de reducir hoy día con intermedios musicales, que hay temas que a ti te gustan en realidad. ¿Qué es lo que es una constitución? ¿Para qué sirven las constituciones? ¿Qué temas o materias se regulan en las constituciones? Y si todos los países tienen un mismo tipo de constitución. Vámonos directamente a qué es lo que es una constitución, don Emilio. Bien, claro, acá lo primero que hay que aclararle a los ciudadanos es que nosotros estamos en un proceso que se denomina proceso constituyente, es decir, estamos realizando ciertos hechos, actos, y el primero de ellos será el plebiscito, que viene ahora en octubre, respecto a lo que se nos va a consultar. Y esto aquí hay que darle la importancia que merece, porque esto es un hecho histórico. Nosotros tenemos varias constituciones, las más importantes, el 33, el 25, el 80, pero todas tienen en común que nunca la ciudadanía había participado en la generación de esas constituciones. Siempre fueron hechas por una élite, ya sea política, intelectual, pero nunca se nos había convocado como ciudadanos si queríamos o no un cambio constitucional. Entonces, esto es el primer hecho histórico. Y el segundo hecho histórico de esta nueva, de este plebiscito constituyente está dado por el hecho de la participación de las mujeres. O sea, sería la primera vez en la historia de Chile, de la República, que las mujeres podrían tener una participación directa en la generación de un nuevo texto constitucional. Por lo tanto, lo primero a aclarar es qué es lo que es una constitución. O sea, aquí cuando se sienten las personas a conversar el tema, lo primero que hay que dilucidar qué es la constitución, porque hablamos de la constitución, todo el mundo se refiere a la constitución, pero como que todos entendiéramos lo mismo, ¿ya? Básicamente, y en términos simples, las constituciones lo que hacen es limitar el ejercicio del poder, es decir, de las autoridades que están a cargo de gobernar y administrar un país, y reconocen ciertos derechos que denominamos derechos humanos, se reconocen porque son persistentes antes del Estado, ¿ya? Y a la vez establecen mecanismos de tutela y protección para esos derechos fundamentales, ¿no? Eso es básicamente una constitución, por lo tanto, ese es un concepto que para algunos les gusta mucho, yo en lo personal lo adhiero mucho, pero también hay otro concepto de constitución que es mucho más amplio, que lo ven como una garantía, y ahí está el primer tema a zanjar en nuestro sistema, porque lo ven como una garantía en el sentido que todo tiene que estar en la Constitución. Es decir, que todos los derechos deberían estar en la Constitución, que todas las materias debería regular la Constitución. Pero las constituciones nacieron históricamente para evitar los abusos de concentración del poder, ¿ya? Y para resguardar derechos humanos. Entonces, hay materias que a lo mejor no son propios de una constitución, pero si la ciudadanía lo estima así, habrá que incorporarla a esa nueva constitución. Pero por regla general, las constituciones lo que hacen es decir, distribuyen el poder entre el ejecutivo, el legislativo, judicial, reconocen derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad, libertad de expresión, derecho de reunión, etcétera. Pero hay otras materias que no corresponden a las constituciones. Voy a dar un solo ejemplo para que entiendan más o menos la idea.
Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un sistema federal, la Constitución de California regula la comercialización de la langosta. Y eso no tiene nada que ver con un contenido constitucional, propiamente tal. Entonces, claro, para ellos es muy importante el tema de la comercialización de la langosta, ¿ya? Los suizos, por ejemplo, regulan en la propia Constitución cómo se tiene que matar una res cuando va al matadero. O sea, cuestiones que no son constitucionales, pero que para ellos son muy importantes. En el caso de los musulmanes también, el Corán es parte de su constitución. Entonces nosotros como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a determinar como constitución. Justamente hay muchas cosas que la ciudadanía está pidiendo y es una de las cosas, como tú lo dices, pueden ser bueno, ingresadas al tema constitucional, a la nueva constitución que mucha gente quiere en realidad, como tú lo estás diciendo. Claro, efectivamente, lo que tiene que tener clara la ciudadanía es que cuando uno incorpora contenidos a las constituciones que no son propiamente para el fin que se creó la constitución, como insisto, el fin es regular el poder, es decir, que no haya abuso dentro del poder ejecutivo, de lo que es el presidente de la República, de lo que es el Congreso, el Poder Judicial, y las principales instituciones, ¿ya? De eso se preocupa la Constitución, y lo demás le corresponde a la ley. El problema cuando tú incorporas más contenido de los que realmente son de la Constitución, se puede generar una frustración en la ciudadanía, porque al momento de aplicar la Constitución hay que llevarlo a la práctica. Y eso implica entonces que la ciudadanía se puede ver insatisfecha y defraudada cuando vea que el Estado no sea capaz de solventarle o hacer frente a todas esas pretensiones. Es decir, nosotros podríamos tener una constitución espectacular, ¿ya? Pero puede ser un montón de hojas de papel si no lo podemos llevar a la práctica. Por ejemplo, los españoles le garantizan en la Constitución el derecho a la felicidad, pero la felicidad no es un contenido constitucional. O sea, yo no podría demandar al Estado si me siento un día triste, si estoy un poco deprimido, ¿ya? Entonces, en eso la ciudadanía tiene que tener muy claro, porque las constituciones no es una vara mágica que nos va a solucionar todos los problemas que tenemos como sociedad. Pero sí tenemos que tener claro de que en el caso particular chileno, nuestra constitución, y como lo señalaba al principio, no fueron creadas con el acuerdo de voluntades, porque es una característica clave de las constituciones. O sea, la constitución lo que contiene es el acuerdo en las materias en que todos estamos, un mínimo, que todos estamos de acuerdo. Y todo lo demás hay que seguirlo discutiendo ante el Congreso, en nuestro caso, ¿ya? Entonces, justamente. Claro. Entonces, ahí viene el primer problema. Claro, la gente acá en Chile, no todos hicimos en la Constitución actual. Falta eso. Falta el acuerdo. Dejado de lado a muchas personas. Don Emilio, bueno, en realidad, técnicamente, ¿para qué sirven las constituciones? Se lo digo. Las constituciones lo que hace es evitar el abuso del poder. Claro. Si nosotros vamos un poco más atrás, antes existían las monarquías, donde había un poder absoluto, existía un rey que no le daba cuentas a nadie. Por lo tanto, el rey le daba cuentas solamente a Dios si era creyente, y el rey hacía la ley, el rey aplicaba la justicia y el rey gobernaba y administraba, ¿ya? Luego, entonces ya vamos evolucionando como sociedad y se distribuye el poder. Ya no tenemos un rey, sino que tenemos un presidente que es elegido por las personas. Pero ese presidente se encarga de gobernar y administrar. Pero por otra parte tenemos otro órgano que se llama Congreso o se llama Parlamento en otro sistema, donde existen los senadores y diputados que son los que van a crear la ley. Y existe otro órgano que se llama Poder Judicial que va a aplicar esa ley al caso concreto. Entonces ahí es donde tiene que tener cada órgano, dentro del sistema tiene sus funciones, y eso se encarga la Constitución, de regular que no exista un abuso del poder. O sea, el presidente de la República, por muy presidente que sea, no puede hacer cualquier cosa. Perfecto, existen órganos de control. Seguimos con don Emilio Garrote Campillay, que es académico de Derecho Público del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama. Don Emilio, bueno, hay temas o materias que la Constitución las regula. Conversemos un poquito de eso. Bien. Acá nosotros lo que tenemos que tomar en consideración es que la Constitución, como lo decíamos anteriormente, es un acuerdo de las voluntades. O sea, nosotros como sociedad nos vamos a poner de acuerdo y ahora para octubre se nos va a convocar y se nos van a hacer dos consultas. Primero, si queremos o no un cambio constitucional, e independiente de la respuesta que uno dé a esa primera pregunta, se nos va a consultar el órgano que va a crear la Constitución, que puede ser una convención constitucional,
o una convención mixta constitucional. La convención constitucional se caracteriza porque el 100% de las personas que lo integran, o sea, de los que van a redactar esa nueva constitución, está compuesta por ciudadanos. Y en ese momento, ya esos ciudadanos, ya sea la convención constitucional o la convención mixta, que en el fondo la convención mixta es una mezcla, parte ciudadanos 50% y parte de los miembros del Congreso, que van a formar el otro 50%, se van a tener que sentar y a discutir. Pero hay ciertas reglas que son previas. Una regla que es muy importante es cómo se van a adoptar los acuerdos, es decir, las materias que nosotros queremos que queden plasmadas en ese acuerdo fundamental que se llama Constitución. Esto es lo que la doctrina llama un pacto social, ¿ya? Una especie de contrato, que algunos le llaman, pero eso es muy civilista. Los constitucionalistas hablamos de un pacto social que es clave. Entonces, en ese pacto social vamos a tener que hacer propuestas, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de los constituyentes, las personas que van a formar parte de ese órgano, ¿ya? Que van a ser elegidos una vez que si se aprueba la opción, o sea, perdón, valga la redundancia, si se aprueba la opción del cambio constitucional, entonces ahí va a haber que discutir las materias, ¿ya? ¿Qué materia deberían estar en una constitución? Aquí eso es completamente discutible. Hay un mínimo, pero no hay un máximo. Es decir, la constitución no puede dejar de regular el ejercicio del poder, la soberanía, la forma de elección de los gobernantes, los periodos por los cuales se van a gobernar, los órganos de control y fiscalización, el reconocimiento de los derechos humanos. Eso tiene que estar en cualquier constitución del mundo, va a estar, ¿ya? Ahora, los otros temas que nosotros queremos incorporar y lo que hemos escuchado a la ciudadanía, ahí donde yo llamo un poco a la atención porque hay temas que derechamente tienen que hacerse por ley, ¿ya? Por ejemplo, hay un tema particular y que es muy sensible para el caso chileno porque nosotros tenemos un problema profundo de desigualdades, ¿ya? Y ahí entra todo lo que dice la relación con los derechos sociales, ¿ya? Entonces la discusión se va a dar en qué derechos sociales nosotros vamos a consagrar. Cuando hablamos de derechos sociales, estamos hablando de prestaciones básicas, o sea, aquello mínimo que toda persona necesita para vivir: salud, educación, vivienda, ¿ya? Trabajo. Y ahí entonces donde las constituciones se empiezan a separar, porque no todas consagran los derechos sociales. ¿Y por qué no todas consagran los derechos sociales en la propia Constitución? Porque los derechos sociales, queramos o no, tienen un componente económico. Es decir, el Estado tiene que tener una capacidad económica para hacerle frente, ¿ya? Y como las constituciones son de larga data, no es fácil modificar una constitución, y ya vemos qué ha pasado con esta. Lo ideal es que eso vaya a una ley, más que a la constitución. Pero lo que sí tiene que estar plasmado en la constitución es un principio que se conoce como el Estado social de derecho. Eso viene siendo porque las constituciones, por así decirlo, es un paraguas que cubre todo lo demás, ¿ya? Si nosotros consagráramos, por ejemplo, un principio de Estado social de derecho, eso le permitiría al legislador luego ver en qué medida vamos a ir satisfaciendo derechos sociales. Porque si yo digo en la Constitución que la educación va a ser gratis y de calidad, no tengo la certeza de si en 10, 15, 20 o 30 años más puede haber una crisis, o ya sea económica o institucional, y qué hacemos como Estado, ¿ya? Entonces, la contrapartida de los estados sociales está dada porque los ciudadanos tienen que estar conscientes de que tener un Estado social, nosotros mismos tenemos que aportar al Estado social, porque el Estado somos todos nosotros. Y la única fórmula que se ha encontrado de los romanos hacia acá es a través de los impuestos y las contribuciones. Es decir, si vamos a un Estado social, tenemos que estar conscientes que necesariamente vamos a tener que generar ingresos para poder solventar esas necesidades, ¿ya? En Europa, por ejemplo, los alemanes, que tienen un Estado social bastante fuerte, muy desarrollado, ¿ya? Pero además tienen un Estado económico, ellos no consagran en la Constitución los derechos sociales, pero sí consagran el principio, ¿ya?, de Estado social de derecho. Y es la ley la que determina qué derechos sociales vamos a regular, porque cuando hay crisis económica, comienzan entonces a cerrarse establecimientos educacionales, establecimientos de salud, etcétera, etcétera, porque no se puede solventar esos gastos, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, si la ciudadanía decide que todos los derechos sociales vayan a la Constitución, tenemos que estar conscientes que en algún momento el Estado no va a ser capaz de solventar eso. Pero con este principio del Estado social sí lo podemos hacer. Perfecto. Hay muchas cosas que están débiles en el país. Yo siempre, esto es mi manera de pensar, ¿eh? No es la tuya a lo mejor, Emilio, pero
Hay muchas desigualdades en Chile, en la cual la gente quiere que se integren esos, que el Estado sea garante de cosas. Sé que la Constitución genera de que en el transcurso del tiempo, como lo explicas tú, a lo mejor el Estado no va a estar con las condiciones, de acuerdo al tema económico, de solventar las necesidades reales que puedan ser insertas en la Constitución. Pero creo que estamos hartos ya por ejemplo, la salud, es eleccionaria. O sea, el que tiene plata realmente se salva en Chile y el Estado no garantiza que la salud sea fielmente realizada para la gente. La vivienda, por ejemplo. El agua, hay tantas cosas que son desigualdades. El agua la están ocupando los privados. ¿Ah? Están encaminando para hacer un negocio el agua. Más bien dicho, ya es un negocio el agua. Y esas cosas tienen que ser cambiadas. Por eso que hay mucha gente que también pide que estas cosas sean insertas en la Constitución. ¿Cuál es tu opinión? Claro, efectivamente, yo comparto esa crítica y lo que sucede es que bajo esta constitución que tenemos actualmente no existe el principio de Estado social de derecho, que es la propuesta, sino que existe otro principio que se llama de subsidiariedad del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que en primer lugar yo pongo a la persona, en segundo lugar la persona y en tercer lugar la persona y luego el Estado está más atrás, en subsidio de, ¿ya? Pero ese Estado subsidiario permitió en Chile que se lucrara justamente con los derechos sociales. Porque como el Estado es subsidiario, hay ciertos ámbitos en los cuales efectivamente la iniciativa tiene que ser de los particulares, pero hay otro ámbito, que es justamente el que estamos de fondo, que es el tema social, que el Estado tiene que hacerse cargo. Entonces, con este principio de subsidiariedad, ¿qué permite? Permitió en Chile de que a la par con el sistema público se creara un sistema privado. Por eso tenemos sistemas de salud público y sistema privado, educación pública y educación privada, vivienda pública y vivienda privada. O sea, todos los ámbitos fueron creciendo en paralelo. Y eso ya se gesta a partir de ese principio. O sea, ese principio no debería estar en una futura constitución. El principio que tiene que estar es el Estado social de derecho. ¿Ya? Ese Estado social de derecho, porque eso implicaría que el Estado tiene que hacerse cargo de esos mínimos. ¿Ya? Y no podría haber ninguna ley que contradiga lo que es el principio constitucional, porque aquí hay una parte muy importante. Cada vez que una ley contradice a la Constitución, esa ley no se puede aplicar. Y eso se llama inaplicabilidad porque es inconstitucional, o sea, va contraria a la Constitución. De manera que el legislador no podría el día de mañana, por ejemplo, permitir lucro en derechos sociales si tuviésemos consagrado un Estado social de derecho. Como nosotros nunca hemos tenido ese Estado social de derecho, desconfiamos de todo. Entonces, como una forma de recobrar la confianza, lo más probable es que terminemos con una constitución donde tengamos que decir todo y cada uno de aquellos derechos sociales que nosotros queremos. El problema de eso es que en algún momento van a aparecer nuevas necesidades, ¿ya? Y ahí vamos a tener que modificar la Constitución. Y la Constitución, a diferencia de la ley, no es fácil de modificar porque requieren un quórum mayor. A diferencia de una ley que requiere mayoría simple, la Constitución requiere un quórum más alto. ¿Ya? Entonces, pero si como ciudadanos decidimos que todo tiene que estar en la Constitución, ese va a ser el acuerdo que vamos a tener como sociedad. Y esa es la característica de este proceso. O sea, la participación es clave, porque la única forma de legitimar al sistema es a través de la participación. ¿Ya? Sí, pues eso es lo que estamos nosotros, que la gente vaya a generar el voto, ¿eh? En realidad, de estas elecciones. Para terminar un poquito, Emilio, agradecerte este espacio. ¿Todos los países tienen el mismo tipo de constitución? No, no todos los países tienen el mismo tipo de constitución porque aquí lo que nosotros hemos hecho en Latinoamérica en particular, nosotros siempre copiamos. O sea, bueno, nuestra canción nacional ya dice que somos una copia feliz del Edén. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando uno copia realidades que son distintas, cada pueblo tiene su idiosincrasia y su cultura, ¿ya? Y ahí te va generando una serie de problemas. Para muestra un botón. Los norteamericanos crearon una forma de Estado federal donde le dan poder a las unidades menores, que son los Estados federados, haciendo la comparación que aunque no es lo mismo, como que las regiones acá tuvieran poder de decisión y también el Estado federal que está a cargo del presidente norteamericano. Pero ese sistema de Estado federal se creó conjuntamente con una forma de gobierno, que es la presidencial. ¿Eso qué quiere decir? Que el ejercicio del poder, entonces, lo tiene el presidente, pero también lo tienen los gobernadores del Estado federal. Latinoamérica lo que hizo, le copió al sistema norteamericano el régimen presidencial, pero no le copió la forma de Estado federal. Y ni siquiera la copió como la centralización. Claro. La centralización actual. Exactamente. Entonces lo insertamos
un régimen presidencialista en un Estado unitario. Entonces, ¿qué pasa? Que el intendente no es contrapeso del presidente. El intendente depende del presidente de la República, el gobernador también. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Ya? Hay constituciones, por ejemplo, que ni siquiera están escritas, como en el caso de los anglosajones, los ingleses. Ellos no tienen constitución escrita porque ellos se basan en la costumbre. Es decir, hechos que se van reiterando en el tiempo de la misma forma, y para ellos es como que nosotros fuéramos una ley. Para nosotros lo mismo que la ley, la costumbre se reitera a través del tiempo y para eso es una regla a seguir. Nosotros, en cambio, pertenecemos a un sistema donde todo tiene que estar escrito. Y prueba de ello es que lo que la ciudadanía manifiesta respecto a la Constitución, que tiene que estar escrito en la Constitución. Si algo no está escrito en la Constitución, no es exigible. Entonces tenemos otro chip, por así decirlo, porque todo tiene que estar codificado. O sea, tú sales a la esquina, tú terminas tu programa de radio, vas a la esquina y te vas a encontrar en el kiosco desde la Constitución, el Código del Trabajo, el Código, todas las leyes. En el sistema inglés tú no encuentras una Constitución escrita, pero sí encuentras una costumbre. Y ellos la respetan esa costumbre porque es igual que una norma. ¿Ya? Entonces, de ahí entonces que Latinoamérica tiene ese vicio, digo yo, porque me gusta más actuar desde los principios, desde el sentido común, pero que es el menos común de los sentidos. Entonces, tú no necesitas ser experto en derecho para saber qué cosas son correctas o no son incorrectas, qué es lo bueno, qué es lo malo. O sea, por ejemplo, cuando se presenta el caso del financiamiento ilegal de la política, a través de la boleta ideológicamente falsa, todos los senadores y diputados dijeron que ellos no podían renunciar porque resulta que la Constitución no establece ninguna causal de esa naturaleza. Y además no es delito en Chile financiar la política o hasta ese momento con recursos, ¿ya?, a través de estas boletas. Pero resulta que desde el punto de vista ético es una falta tremenda la ética. O sea, ¿cómo tú vas a financiar tu campaña política con recursos que son de un empresario que después tú tienes que legislar? ¿Qué es comprometido? Claro, está comprometido, exactamente. Exactamente. Entonces, hay mucho, va variando dependiendo de los pueblos. Por ejemplo, yo creo que en nuestra Constitución lo que le hace mucha falta es la modificación del nombramiento, que ese tema sí tiene que estar en la Constitución. ¿Cómo nombramos a nuestras autoridades? ¿Y por qué yo digo eso? Porque en el nombramiento, en su momento, y fue muy práctico, se permitía la participación de los distintos poderes del Estado. O sea, participa el presidente de la República, participa la Corte Suprema, participa el Congreso, para nombrar ya sea al Contralor General de la República, al fiscal, ya, a los ministros, a los jueces, etcétera, etcétera. Pero al día de hoy, ¿qué está pasando? Que el fiscal, por ejemplo, no tiene la suficiente autonomía porque su cargo depende de una parte de los senadores y diputados y por otra parte también depende del presidente de la República. Entonces se pierde la imparcialidad. Se pierde la imparcialidad. Al Contralor le pasa lo mismo. A los jueces le pasa lo mismo. Los jueces cuando después quieren avanzar en su carrera y llegar a la Corte Suprema, necesitan la ratificación del Congreso. Lo nombra el presidente, pero el Congreso tiene que pronunciarse. Y si el Senado le dice que no, hasta ahí llegó la carrera judicial. ¿Me entiendes? Entonces, se empezó a desvirtuar lo que originariamente era muy práctico porque permitía un equilibrio entre los poderes, pero hoy en día ese equilibrio desapareció. Entonces hay sistemas, por ejemplo, como el norteamericano, que permiten a los ciudadanos que participen en la elección de ciertos cargos de alta dirección pública y ciertos cargos dentro del sistema. Qué interesante lo que dice, porque en realidad eso es lo que se necesita en Chile. Lo opino yo, ¿ah? Muy responsablemente me digo que la ciudadanía tiene que estar al tanto y estar también dando su dictamen. Sería interesante eso. Es muy interesante. Por ejemplo, hay sistemas en los cuales existe lo que se llama el recal. El recal significa volver a llamar, es decir, que cuando la autoridad se está apartando de aquello para lo cual fue elegido y se comprometió, la ciudadanía lo llama para que le rinda cuentas y si él no enmienda su rumbo, se puede incluso hasta destituir. Cuestión que acá no ocurre. O sea, tenemos que, si el presidente lo hace bien o mal, tenemos que aguantarnos los 4 años, los diputados tenemos que aguantarlo los 4 años, o los senadores los 8 años. Hay sistemas en los cuales la autoridad, hay un control mucho más exhaustivo, más directo, reparte de los ciudadanos. Pero para eso también necesitamos una ciudadanía responsable e informada. Correcto, y es lo que estamos tratando de hacer hoy día, tratar de informar en forma no técnicamente, sino que más para la gente que no entiende técnicamente, valga la redundancia, el tema de qué es lo que es una constitución y todo esto. Don Emilio, yo le agradezco el tiempo. Hay un tema que usted me pidió de Pedro Capó. Calma, yo me voy a empezar a despedir ya con usted y bueno, agradecerle este tiempo interesante que nos entregó y que nos va a seguir entregando
la próxima semana. No sé, mira, yo te iba a preguntar otra cosa, me hablaste del federalismo, un poquito de lo que tienen Estados Unidos presidencial y federal, con gobernadores que son autónomos también con ingresos que le llegan a ellos para poder hacer dentro de su gobierno, su mandato, su gobernanza, podríamos hablar. Es como que el gobernador, las elecciones nuevas que se vienen de gobernador acá, cuentan con capitales que es de la región y pueden hacer inversiones, o sea, son un poquito desligados del centralismo. Sería interesante eso en Chile, ¿eh? Sí, de todas maneras, o sea, la elección del gobernador regional va a generar un tema muy, muy particular en el modelo chileno, porque vamos a tener un gobierno regional, ¿ya? Que va a gozar de ciertas facultades, de ciertas atribuciones distintas de nivel central. Lo que sucede es que estas son primeras manifestaciones, porque tenemos que avanzar hacia un sistema que le permita a la región tomar decisiones de manera autónoma. En este momento, todo lo que podamos hacer como región, con ese futuro gobernador regional, depende de lo que nos permita el centro, ¿ya? El centro es el que de poco a poco se empieza a desprender de poder, pero la elección en sí misma no es suficiente, porque ese gobernador regional puede tener muy buenas intenciones, pero si no tiene facultades, no tiene atribuciones y lo más importante, no tiene Recursos. recursos públicos propios, va a ser compleja esa administración. Es lo que está pasando ahora, que los gobernadores actuales, o sea, los que vienen, van a tener pocos recursos, porque no de a poquito, o sea, no rápidamente el centralismo lo va a poder dejar en libertad. Claro, porque nosotros hemos históricamente pertenecido a un sistema que es unitario, por lo tanto hay una concentración prácticamente absoluta del poder, entonces el Estado, a través del Ejecutivo, es como que fuera el papá, poco a poco nos va dando libertades hasta que tenemos mayoría de edad. Entonces nosotros vamos a tener que hacer el proceso al revés y demostrarle al centro que como región somos capaces de gobernarnos y administrarnos. Y una vez que le logremos acreditar al centro, se nos va a dar mayores libertades, ¿ya? Y Pero así algún día van a crecer las regiones, pues. así es, pero ojo que cuando tengamos un gobernador regional hay que tener cuidado con el centralismo regional. ¿A qué me refiero? A que ese gobernador regional le puede pasar lo mismo que le pasa al Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo concentra todas las facultades y para todos los efectos, Santiago es Chile. ¿Qué puede pasar con el gobierno regional? Que concentre todas las facultades y se dedique exclusivamente a las capitales regionales en desmedro de las provincias y de las comunas. Por lo tanto, ahí va a ser muy importante el rol que tienen las municipalidades, el rol de los gobernadores, tiene que haber una coordinación entre todos estos entes, luego con el nivel Excelente. central. Qué buena acotación la tuya, Emilio, ¿eh? Qué buena amplitud le estás dando a la ciudadanía en estos momentos, ¿eh? También tiene que tener cuidado, gobernador, que no se quede con darle a puro copiapó nomás, pues. Claro, ¿Está bien? exactamente, eso no va a quedar en Copiapó nomás, Ah, claro, también claro. se produciría un centralismo regional. Exactamente, claro, y eso hay que tener cuidado. Y contra eso, ¿qué se podría hacer? También en la Constitución tendría que dar eso Ahí, especificado. claro, ahí justamente como la Constitución opera mucho en base a principios, tiene que establecerse un principio de coordinación y colaboración entre la nivel central, regiones, provincias y comunas, ir haciendo la bajada, ¿ya? Las comunas funcionan con los planes de desarrollo comunal, eso deberían estar acorde con los planes de desarrollo regional y ese plan de desarrollo regional acorde con las políticas del centro, o sea, tiene que ser una ida y vuelta, por así decirlo, ¿ya? Y entonces ahí es clave el principio de coordinación y de colaboración. Don Emilio, ojalá pueda estar la próxima semana. Quedamos con que íbamos a generar ese aporte para la ciudadanía. La Radio 6.1 está preocupada siempre de eso, de que la gente se le baje la información de forma más ligada, más llegada a ellos, más entendida, no tan técnicamente. Le agradezco el tiempo, don Emilio, ¿eh? ¿Va a poder estar la próxima semana? Sí, de todas maneras, cuente Ah, conmigo, ya. yo encantado, las veces que se me requiera yo estoy disponible y le agradezco mucho la invitación a ti Orlando, a la radio y vuelvo a reiterar los saludos afectuosos a Vallenar, a mi familia que es vallenarina, somos todos de ella. A su mamita, un Por saludo supuesto, mi madre cariñoso. ahí que me intenta estar escuchando y va a ser la auditora fiel que vamos a tener a lo menos en este horario. Don Emilio, Muchas gracias por el gracias. contacto, gracias. Nos quedamos con el tema que nos pidió de Pedro Capó, la canta con Farruco, Calma se llama el tema. Así que gracias por el momento tan preciado que es el tiempo para usted, don Emilio, ¿eh?